Hoy hablaremos del fundamento del gobierno de Dios. Para que todo gobierno funcione y sea sostenible, debe establecer sus límites, límites geográficos, límites en el orden y la protección, en la economía, en los negocios, pero sobre todo sus límites que establecen a través de sus leyes, quienes sostienen la justicia de un gobierno. Es decir, que no hay gobierno sin ley para ser justo. En los últimos tiempos, aquellos que busquen la justicia divina por causa de las leyes o mandamientos de Dios serán perseguidos e incluso muertos, porque este mundo obviamente no es su hogar. Pero ¿quién desearía la muerte de personas justas o que busquen la justicia de Dios? Veamos el texto clave de hoy. Y se encuentra en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás es quien está en contra de toda ley, de toda justicia, de todo orden. La propuesta de él incluso no tiene ley, sino es simplemente un acto de rebeldía o contrariedad de todo lo que está establecido por Dios. Hemos visto en el video anterior cómo el reavivamiento condujo a explorar la verdad del santuario. Y la verdad del santuario los condujo a descubrir incluso más enseñanzas bíblicas sobre la justificación, la santificación y el papel de la ley en la vida cristiana. Pero al descubrir que todas las enseñanzas bíblicas partían del santuario, redescubrieron también el propósito de todas ellas. Incluso la importancia de la ley hizo posible descubrir la verdad del sábado. La verdad del sábado trajo como consecuencia la importancia de la adoración al Creador y cómo esta situación es importante para el fin de los tiempos, cuando algunos reciban o acepten la marca de la bestia. Vamos a estudiar ahora cuál es el vínculo que las une a todas. Veamos la relación entonces entre el santuario y la ley. El ministerio de Cristo en el santuario celestial tenía dos fases, o tiene dos fases. Así como en el santuario terrenal consistía el servicio diario y el día de la expiación anual, así también Cristo al entrar al santuario lo inauguró con su sangre para iniciar su ministerio mediador por el ser humano y luego continuar en el lugar santísimo del santuario celestial su ministerio intercesor. Este ministerio de intercesión en el lugar santísimo del santuario celestial también es conocido como el día de la expiación o el juicio investigador. Daniel 7 nos recuerda que los libros fueron abiertos, el juez se sentó y miles y millares asistían al juicio. Obviamente, esta es una escena de juicio. Y esta se realiza antes de la segunda venida de Jesús y posterior a la actuación del cuerno pequeño que terminó en el año 1798. La fecha del juicio iniciaba al final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, desde 1844, el juicio investigador viene funcionando en el cielo mismo, en el templo de Dios. Daniel 7 nos dice que el juicio es a favor de los santos, al igual que Romanos 8:1 nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo, para que no nos desesperemos de que el juicio es otra ocasión de salvación, ya que nuestra salvación está y depende de lo que Cristo hizo por nosotros y no nosotros por Él. Ahora, veamos que en el día de la expiación del Antiguo Testamento se requería que el pueblo hiciera básicamente tres cosas. Estuviera en arrepentimiento de sus pecados, se abstenga de trabajar para concentrarse específicamente en su vida y también hiciese un examen de conciencia. De la misma forma, la actitud y el comportamiento del pueblo de Dios debe ser la misma hoy, desde 1844. Sin embargo, al llegar al lugar santísimo con Jesús en el santuario celestial, encontramos el arca del pacto, al igual que en el terrenal. Y dentro de ella se encontraban los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra que Dios mismo escribió. Cuando llegaba el día de la expiación, el sumo sacerdote alistaba 2 machos cabríos, uno sacrificado por los pecados y el otro esperaría hasta el final, el denominado para Azazel. Con la sangre del macho cabrío entraba el sumo sacerdote al santuario y esparcía la sangre en el propiciatorio y delante de él, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Luego salía y ponía sus manos sobre el macho cabrío para Azazel y transfería los pecados sobre este macho cabrío. Luego, este animal sería enviado al desierto por alguien encargado. ¿Por qué derramaba el sumo sacerdote la sangre sobre el propiciatorio? En el servicio diario, la sangre se asperjaba en la cortina que separaba el santo del santísimo. Pero en el día de la expiación, la sangre iba hasta adentro, detrás del velo.
Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de madera de acacia, pero esta estaba cubierta de oro. La tapa de esta caja, que sí era de oro puro, se le dio el nombre de propiciatorio. Y encima del propiciatorio habían dos querubines mirando hacia el centro del propiciatorio. Y en el día de la expiación, la sangre era llevada hasta este lugar en medio de los dos querubines. Es decir, quedaba una forma como si los querubines lo estuvieran viendo. Debajo del propiciatorio y dentro del arca estaba la ley de los 10 mandamientos en tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y también estaba la vara de Aarón y también el maná. Estos dos últimos objetos, tanto el maná como la vara de Aarón, representaban o daban evidencia de que el pueblo de Israel había sido rebelde a los 10 mandamientos. Y los mandamientos estaban allí, que también eran una evidencia de lo cual ellos se habían rebelado. Sin embargo, esto estaba tapado por el propiciatorio y los querubines no podían verlo, sino solo veían la sangre que estaba puesta encima. Ahora, los querubines representan a todos los seres que rodean el trono de Dios. Este propiciatorio representa el trono de Dios, donde todos los seres angelicales lo rodean, y el fundamento del trono de Dios es su ley, sus 10 mandamientos que Dios le dio al hombre. El hecho de poner la sangre en el propiciatorio es una demostración de que la exigencia de la ley que pide la vida del pecador y la vida en la sangre está, esa exigencia es pagada. Así, los seres de otros lugares en el universo no ven la rebelión de los seres humanos, sino ven la sangre de Cristo. De paso, Pablo dice que Cristo es nuestra propiciación. En todo caso, ven el sacrificio de Cristo en lugar de nuestra rebelión. Dios entonces se manifestaba en este momento y en este lugar, en la Shekinah, y entonces los pecados del pueblo eran perdonados. Así, el sumo sacerdote podía salir del santuario y luego poner las manos sobre el macho cabrío para Azazel. Entonces, el día de la expiación nos muestra que el pecado se recuerda hasta el día del juicio. También que la sangre de Cristo puede limpiar el pecado. Y el acto de estar frente al propiciatorio, donde la sangre es puesta encima del propiciatorio, que está encima de los 10 mandamientos, nos demuestra lo que los salmos también decían. La misericordia y la justicia se combinan frente al trono de Dios. Entonces, si Jesús llegó al lugar santísimo, su ley sería revelada. Esta entonces no estaba caducada. La ley no fue eliminada en la cruz. De lo contrario, no tendría por qué señalarse a través del lugar santísimo y del arca del testimonio o pacto en 1844. Ahora, entonces podemos comprender algo muy cierto. ¿Por qué se rechaza la enseñanza del santuario? El motivo principal es porque en ella se resalta la obediencia a la ley. La ley entonces no ha sido caducada, eliminada. Esto realmente nos demuestra que no lo ha sido. Veamos esta inmutabilidad de la ley de Dios. Inmutabilidad, es decir, que nunca ha sido abrogada, quitada o eliminada, que no se ha movido. Un juicio no puede darse sin ley, así como tampoco se puede obtener justicia sin una ley que demuestre que la merecemos o no. Por lo tanto, la ley no puede desaparecer. Jesús mismo dijo que Él no vino para quitar la ley, sino para cumplirla, y que la ley estaría hasta el fin. El conocido rey David dijo que los mandamientos son eternos. Salomón recalcó que en resumen hay 2 cosas por hacer: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Incluso advirtió de un juicio. Por eso, recomendaba no apartar nuestro oído de su ley. Los apóstoles, como Juan, estaban seguros de que el amor de Dios se demuestra en la vida de cada uno cuando los mandamientos son guardados en el corazón. Incluso los reformadores protestantes defendieron la ley de Dios. Martín Lutero, en su obra El Catecismo Mayor, en el prólogo, él apela a que nos dediquemos a leer la Escritura, orar y repetir los 10 mandamientos como él lo hacía, incluso para memorizarlos. John Wesley también era consciente de que Colosenses 2:14 señala a la ley ceremonial de los judíos, que con la muerte de Jesús, esta ley ceremonial, la de los ritos y ceremonias, fue clavada, fue quitada, fue cumplida en Jesús. Y no así los 10 mandamientos, que son la ley moral de Dios. Él dice, pero la ley moral, contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas, no la eliminó,
No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada, que permanece firme como fiel testigo en los cielos. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo, ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio, sino de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del hombre y de su relación inmutable entre sí. Los adventistas, el movimiento formado después de 1844, tras el descubrimiento de la enseñanza del santuario, también encontraron la misma idea y enseñanza sobre la ley de Dios, la cual aún hoy día es defendida. ¿De dónde salió entonces la idea de que la ley de Dios fue clavada en la cruz y abrogada? Bueno, esta idea surgió de un método de interpretación de la Biblia llamada alegoría, es decir, el método alegórico de interpretación. Y esta fue usada por Orígenes de Alejandría, ya que en su tiempo se usaba este método para leer e investigar los textos griegos de su tiempo, como la Ilíada y la Odisea de Homero. Según este método, el significado más importante de una enseñanza de la Biblia no es el literal, sino el significado espiritual, trascendente y temporal. Es decir, no se necesita obedecer la ley punto por punto, sino resumir y sacar una enseñanza espiritual, un significado espiritual, algo abstracto. Así fue como Lutero, el mismo que recomendó leer los 10 mandamientos e incluso memorizarlos y recitarlos, en su misma obra, el Catecismo Mayor, habla sobre el sábado como de significado espiritual y no como el séptimo día de la semana y día de adoración impuesto por Dios. ¿Cómo es posible que hable de los 10 mandamientos de manera literal y uno de los mandamientos, como es el cuarto, sobre el día de descanso de Dios, el día de adoración a Dios, lo señale como un día espiritual, que en su caso mantenía el primer día de la semana como un día espiritual? Justamente lo hacía por el método de interpretación alegórica. Aquello que les traía complicación de entendimiento en ese tiempo era extraído e interpretado alegóricamente. Así, la ley de los 10 mandamientos y el sábado fueron espiritualizados y acabados. Pero, ¿qué es la ley y cuál es la importancia del sábado? Bueno, Moisés, quien recibió los 10 mandamientos de Dios escritos con su propio dedo, al pedir ver la gloria de Dios, él describe esa experiencia, pero detallando el carácter de Dios como misericordioso, piadoso, tardo para la ira y perdonador. Obviamente su gloria es su carácter. Pablo menciona que el pecado nos engaña, presentándonos ante la ley de Dios para que así muramos frente a la ley. Pero deja claro que la ley no es mala, sino que el pecado se aprovecha de la ley de Dios para buscar matarnos, ya que la ley en sí misma es santa, justa y buena. Encontramos entonces una relación entre el carácter de Dios y su ley, que en esencia la ley representa, demuestra, da evidencia del carácter de Dios, que es amor, basado en la santidad, justicia y bondad. David ya decía que la ley era perfecta, con resultados como la alegría, fidelidad, discernimiento, limpieza, que la ley es agradable en la vida de los que lo guardan y aún tiene recompensa. Además añade que su justicia es el fundamento de su trono, como lo vimos en el santuario. Entonces, la ley es un trasunto, una copia escrita, una imitación exacta del carácter de Dios. También es el fundamento de su trono y sobre todo es la base moral de la humanidad. Entonces, cuando nosotros aceptamos la verdad relativa al santuario celestial, involucra también reconocer las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento es parte de los 10 mandamientos de toda la ley y no está separado, ni merece una interpretación distinta. Además, Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué específicamente el sábado? ¿Por qué los demás mandamientos no deben ser tratados también con la misma importancia? Pues déjame decirte que sí lo son. Pero el sábado, el cuarto mandamiento, ha sido el más atacado que los otros. Incluso se ha tratado el sábado como un día de descanso judío y no un día de descanso para la humanidad. Recordemos que el sábado no fue creado para los judíos, sino para todos, desde Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. El sábado es un día sagrado, un día de adoración, un día de relacionamiento entre Dios y el hombre, sin distracciones. Incluso algunos han tratado al sábado interpretándolo con el método alegórico, es decir, que el sábado puede ser cualquier día a elección de los seres humanos
y no la elección de Dios. Además, hay otros ingredientes en este cuarto mandamiento por los cuales el enemigo de las almas ataca a la ley entera. Éxodo 28 menciona la santificación, como en Génesis 2, 1 al 3. También el reposo en Dios, que es la solución a los problemas del estrés y otros problemas mentales que el ser humano tiene hoy en día por tantas horas de trabajo y preocupación por el dinero. Pero también el sábado nos recuerda la creación en 6 días y la bendición, reposo y santificación del séptimo día. Quiere decir que el sábado es un recordatorio para el ser humano que en el tiempo Dios estableció un día para recordarnos que Él es nuestro creador. Con razón, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 14, 6 y 7, se nos advierte para estos últimos tiempos lo siguiente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué particular e importante texto, porque este nos habla del juicio, obviamente del juicio investigador desde 1844, pero sobre todo a temer a Dios, como lo hacía el pueblo de Israel en el día de la expiación. Y nos indica cómo debemos temer, cómo debe ser ese respeto a Dios, es decir, adorando. ¿A quién? Al Creador. Precisamente en el lugar santísimo, donde reposa la ley de Dios, se nos recuerda un mandamiento especial. Y justamente se nos recuerda en este tiempo, porque es el mandamiento más vilipendiado, más cuestionado, más odiado. El sábado es el día del Señor, es el día en el que se nos invita a la adoración al Creador. ¿Y por qué el Creador? Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El hecho de que adoremos al Creador tiene las siguientes implicancias. Esto habla de nuestro valor como seres humanos a la vista de Dios, que somos creados y que no somos evolucionados u olvidados en este universo, que no somos una partícula de polvo cósmico, que no somos un accidente genético, que Dios nos creó y que Dios es digno de nuestra adoración por creación y también por redención. El sábado entonces nos recuerda a Dios como creador y también como redentor. El sábado es una pausa semanal para alabar a Dios. Dios puso una bendición en ese día, no en otro día. El sábado nos señala a un creador que nos amó, nos ama y nos sigue amando, que no o que nunca nos ha abandonado. Es un símbolo, el sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso en Él. El sábado es una señal de lealtad incluso al Creador. Es un símbolo de descanso, no de obras. El sábado es un símbolo de gracia, no de legalismo. El sábado es un símbolo de seguridad, no de condenación. El sábado es un símbolo de dependencia de Dios para salvación, no de nosotros mismos. El verdadero descanso sabático es el descanso de la gracia. El sábado entonces es una invitación a descansar en el amor de Dios y en su cuidado. También el sábado vendría a ser un nexo entre la perfección del Edén y la gloria futura de los cielos nuevos y la tierra nueva. El sábado entonces nos recuerda que un día todo será restaurado como en el Edén. Hasta aquí entonces queda claro 3 cosas importantes: que nosotros somos salvos por gracia, que somos justificados por la fe, que somos juzgados por nuestras obras. Este es el lindo proceso equilibrado de la salvación que debemos comprender y que lo comprendemos gracias a la verdad del santuario. Sin embargo, ¿por qué el cuarto mandamiento referente al sábado es atacado en esta época? Veamos la marca de la bestia. Dios nos habla de una batalla que llega a su fin en este tiempo, ya que el diablo ha descendido a este mundo con gran ira y sabiendo que le queda poco tiempo ha decidido hacer guerra al pueblo de Dios. Habiendo más de 30.000 denominaciones cristianas en el mundo, ¿cómo podemos saber cuál es el pueblo de Dios? La Biblia misma nos da las características. En Apocalipsis 12:17 dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo justamente son el pueblo que representan a Dios en el tiempo del fin. ¿Y cómo es que Satanás ataca a este pueblo de Dios? Recordemos que Satanás siempre lo hace a través de un poder político. Así como usó a Roma para matar al recién nacido Jesús y matándolo a través de una cruz con el poder romano pagano, así también en el tiempo del fin habrán 2 agentes que colaboren con el enemigo. Apocalipsis 13 nos dice de 2 bestias, una que surge del mar y otra que surge de la tierra. Las 2 se unen para hacer guerra contra el pueblo de Dios.
Trataremos de explicar brevemente aquí, pero si te gustaría saber más, déjanos en los comentarios tu pedido para hacer un video solo sobre cada una de las bestias de Apocalipsis 13. La bestia que surge del mar es el mismo poder que nos narra Daniel como el cuerno pequeño. Mantienen las mismas características. Esta intenta cambiar los tiempos y también la ley. Justamente el tema del juicio investigador, el tema del tiempo del fin, de la importancia de la ley. Y esta importancia es atacada bajo este tiempo, el tiempo del cuerno pequeño, del 538 hasta 1798 después de Cristo. Sin embargo, surge otra bestia después de esta, la bestia que surge de la tierra, que representa un poder político en un área geográfica donde no habían otros poderes como los que tuvo que luchar el cuerno pequeño o la bestia que surge del mar. Esta no lucha para surgir. Esta surge aparentando justicia por causa de sus dos cuernos como de cordero. Pero cuando habla, es decir, cuando dicta sus leyes, habla como un dragón. Es decir, pone leyes en contra de las leyes de Dios. Este poder levanta una imagen, así como Nabucodonosor levantó una imagen, una estatua para representar su poder ante el mundo, así lo hace también este poder. Esta bestia que surge de la tierra. Esta levanta una imagen en mérito a la bestia que surgió del mar. La marca por excelencia y demostración del poder romano papal, quien es el cuerno pequeño, fue siempre el día de adoración en domingo. Esta bestia que surge de la tierra se trata nada más y nada menos que de Estados Unidos de Norteamérica, que a través de sus denominaciones cristianas siguen adorando en el día domingo. Un día que no es el día de adoración según la ley de Dios, pero que en un futuro cercano esta adoración dejará de ser meramente un predicamento. Recordemos que habla como dragón, es decir, dicta leyes. El gran problema vendrá cuando dicte leyes en favor de la adoración en domingo. Así habrá quedado demostrado ante el mundo y el universo la apostasía mundial, es decir, una rebelión abierta del mundo contra Dios. Las leyes del mundo versus las leyes de Dios. El resto de los sucesos lo veremos luego. Sin embargo, hoy debemos ser conscientes de obedecer a Dios antes que a los hombres. En este tiempo del juicio investigador aún queda oportunidad para unirnos a Dios en obediencia, respetando y amando sus leyes, aceptando al Espíritu Santo para que sus leyes sean grabadas en nuestro corazón y vivamos de acuerdo a ellas, demostrada en nuestras actitudes. Hoy es un tiempo de vital importancia porque aún tenemos oportunidad de volver a Dios, ya que Dios es amplio en perdonar, grande en misericordia y verdad, pero sobre todo porque nuestro destino eterno está llevando a cabo hoy con nuestras decisiones. Que tu decisión sea el de ser fiel a Dios cada día. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.